También asociado a eso, hubo un crecimiento poblacional muy grande. Más allá del sistema económico, hoy en día somos 7.000 millones de personas. En tan solo 10 años vamos a ser 1.000 millones de personas más. Y no solamente que aumenta el número de personas, sino que cada uno de nosotros consume más. Es decir, que dentro de 10 años el sistema agrícola no solamente necesita abastecer a 1.000 millones de personas más, sino que el impacto es mucho mayor lo que necesita en producción, porque cada una de esas personas consume más. Cada vez consumimos más. Cada vez los chinos consumen más, cada vez los indios consumimos más, cada vez nosotros consumimos más. Y no queda mucha superficie. La tierra tiene una superficie limitada. El 70% de los pastizales, que son las tierras agrícolas por excelencia, ya están en producción agrícola o ganadera. Es decir, más de la mitad de las sabanas también ya están en producción agrícola o ganadera. El 27% de las tierras tropicales y subtropicales están en producción agrícola y ganadera, y ahí es donde más se está expandiendo la agricultura hoy en día. Pero no son las tierras más aptas. Y ahí es donde hay un gran problema también de sustentabilidad en la expansión de la frontera agrícola en estas tierras. Y entonces, si bien se empieza a reconocer de que en el mundo queremos vivir no solamente los próximos 50 años, sino por muchos años más, y necesitamos preocuparnos por la sustentabilidad agrícola, es decir, por un lado está esa preocupación que va avanzando de a poquito, y por otro lado está la presión de mercado que va avanzando muy rápido. Es decir, la gente en el mundo está creciendo a una tasa muy alta. Si bien se espera que la población agrícola se establezca en el año 2050, esos son modelos, ¿no? ¿Que se establezca qué quiere decir? Que se estabilice. Que se estabilice, que no crezca más. Que no crezca más allá de 9.000 millones de personas. Esos son modelos. Se espera que no. Se espera ¿Cuál que no. sería el motivo? ¿Los índices de natalidad? Sí, no soy un experto en natalidad, pero las predicciones de Naciones Unidas, indican que en 2050 llegaríamos a ese número de 9.000 millones, pero son estimaciones, ¿no? Digamos, lo concreto es que de acá a 10 todas años... maneras, de Malthus para acá, siempre se le ha hecho creer a la gente que los recursos eran escasos y que por eso había pobreza. Y siempre se vio que la pobreza es una decisión política, el hambre es una decisión política, que hay recursos suficientes para que no haya ningún ser humano con hambre. Eso sin duda, ¿no? La seguridad alimentaria depende de la producción, que hoy en día tenemos producción como para abastecer a toda la gente. De la distribución de los ingresos. Claro, pero también depende del acceso a ese alimento, de la distribución. Y bueno, hay una presión muy fuerte por los próximos años de productos agrícolas. Eso no va a parar, cada vez vamos a hacer más, cada vez se demanda más. Y eso es una presión muy importante, es decir, los precios de los alimentos se van a ver reflejados en esa presión, digamos, y entonces son como dos fuerzas bastante dispares, los veo yo, ¿no? Es decir, por un lado se empieza a ver un reconocimiento y en algunos países se empiezan a ver algunas medidas, con Europa a la cabeza, es decir, en cuanto a sustentabilidad. Pero bueno, hay una presión mundial importantísima que de alguna manera hay que abastecerla. ¿Acaso tengamos que hacer una economía racional? No sé qué va a pasar en ese sentido, pero no soy tan positivo en cuanto a si realmente vamos a lograr que a nivel mundial nuestros sistemas agrícolas sean sustentables en los próximos 10 años. Lucas Alejandro Garibaldi. ¿Garibaldi por Garibaldi Pum? ¿O por el unificador de la Italia? Así parece. Nunca seguí la historia de mi familia, pero parece que es una rama. ¿Fuiste, me dijiste, a una reunión de Garibaldis? Sí, se juntan una vez al año en el club italiano, creo que son un poco más de 100, pero fui de chiquito y ya hace mucho que no. Curioso héroe que además tiene estatua en Plaza Italia, en Buenos Aires, sí. Y sin embargo siempre peleó contra la Argentina. Sí. No soy un gran fan de su historia, no conozco mucho, lamentablemente. Me tengo que informar un poco más. Además de trabajar para la FAO, ya para cerrar este programa, contanos, ¿trabajás para la Universidad de Río Negro? ¿Sos docente? Sí, desde hace 13 años que soy docente en general. Empecé como ayudante alumno y después fui progresando en la carrera docente. Es algo que me motiva mucho y desde hace 2 años soy profesora en la Universidad de Río Negro. Antes estaba en la Universidad de Buenos Aires y es una de las cosas que me gusta hacer, trabajar con los estudiantes y dar clases. ¿Y también trabajás para el CONICET?
También soy investigador de CONICET. Sí. ¿Se puede vivir como científico en la Argentina? Entiendo que sí. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero entiendo que se puede vivir y tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Es decir, si bien estamos muy ocupados, tenemos muchas obligaciones, es un trabajo que al menos a mí me motiva mucho y disfruto día a día. Lucas Alejandro Garibaldi, un placer conocerte, te felicitamos por tu publicación. Bueno, muchas gracias. Y gracias por recibir a los científicos. Muchas gracias.